Bjorn Huesos de Hierro fue un renombrado caudillo nórdico y legendario rey de Suecia, célebre tanto por su feroz espíritu guerrero como por su linaje como hijo del famoso héroe vikingo Ragnar Lodbrok. Su nombre resuena a lo largo de los anales de la historia por sus audaces incursiones en Inglaterra, la Francia occidental e incluso en las lejanas costas del Mediterráneo. Con el tiempo ascendió al poder como señor supremo de Suecia y se le atribuye la fundación de la Casa de Munzo, una dinastía real que gobernaría Suecia hasta aproximadamente el año 1060. Las hazañas y el legado de Bjorn se conservan en una variedad de fuentes medieval. Aparece en la saga de Ragnar Lodbrok y el relato de los hijos de Ragnar, la Gesta Danorum, la saga de Hervarar, los hechos de los duques normandos, entre otros. En este video viajamos a través de las fuentes antiguas que relatan la vida de Bjorn Brazo de Hierro, descubre los orígenes de su temible nombre y sigue el curso de sus audaces incursiones y hazañas legendarias. En lugar de combinar las sagas en una sola línea de tiempo, compartiré la historia de Bjorn tal como se cuenta en cada relato individual, honrando la voz de cada autor y preservando los detalles únicos de sus narrativas. Bjorn Brazo de Hierro aparece por primera vez en la Gesta Danorum en un episodio relacionado con su padre Ragnar Lodbrok. Esta gran crónica fue escrita por Saxo Gramático a finales del siglo XII, muchos siglos después de la época de Bjorn. Sin embargo, sigue siendo el logro literario más ambicioso de la Dinamarca medieval y una piedra angular para comprender su historia temprana. Según la gesta, cuando Ragnar había sometido a los sajones y les había impuesto tributo, se enteró de que Herod, el rey de Suecia, había muerto y que sus propios hijos habían sido despojados de su herencia. A través de la traición de Saúl, quien había usurpado el trono, Ragnar llamó en su ayuda a sus hijos Bjorn, Fridlif y Radbard y marchó sobre Suecia. Saúl lo enfrentó en el campo y le ofreció elegir entre una batalla completa o un duelo. Ragnar eligió el combate singular. Entonces Saúl envió a su campeón Starkard, famoso por su valentía, acompañado por sus 7 hijos. Ragnar, llevando a 3 de sus propios hijos a su lado, luchó a la vista de ambos ejércitos y ganó el combate. En esa batalla, Bjorn se destacó por encima de todos los demás. Derribó a muchos enemigos y no sufrió ninguna herida. Se decía que sus costados eran tan duros como el hierro, por eso se ganó el nombre de Lado de Hierro. En agradecimiento por su valentía, Ragnar lo recompensó con el señorío de Suecia. Después, Ragnar fue capturado y asesinado por el rey Eiler de Northumbria. Bjorn recibió la noticia mientras jugaba a los dados, apretando la pieza tan fuerte que la sangre brotó de sus dedos y salpicó la mesa. Dijo amargamente que la jugada del destino es más caprichosa que la tirada de cualquier dado. Bjorn entonces reunió una flota de 400 barcos y navegó hacia Inglaterra. Allí desafió abiertamente a Aela para que lo enfrentara en batalla. Cuando capturaron al rey, tallaron la forma de un águila en su espalda, regocijándose al marcar a su enemigo más cruel con el ave de presa. Luego le echaron sal en las heridas, dándole una muerte espantosa. Esta forma de ejecución llegó a conocerse como el Águila de Sangre. Habiendo vengado a su padre, Bjorn Costado de Hierro regresó a su propio reino y así termina su historia en la Gesta de Norum. Según la saga de Ragnar y sus hijos, compuesta por un autor islandés anónimo en el siglo XIII, la historia se basa en antiguas leyendas y tradiciones orales que entrelazan la historia y el mito de la era vikinga. En esta saga, Ragnar Lodbrok se casa con Oslok, la hija del héroe Sigurd, el azote de Fafnir, quien en la leyenda nórdica mató al dragón Fafnir. De su unión nacieron 4 famosos hijos: Ivar el Deshuesado, Bjorn Costado de Hierro, Bitsug y Sigurd, serpiente en el ojo. Los hijos de Ragnar partieron a saquear por Inglaterra, Normandía, Francia y Lombardía. Se dice que su hazaña más audaz fue capturar la ciudad de Luni, ya que tenían la ambición de marchar sobre la ciudad de Roma misma. Sus hazañas se convirtieron en las más celebradas en todas las tierras del norte donde se hablaba la lengua nórdica. Cuando por fin regresaron al reino de su padre en Dinamarca,
dividieron los territorios entre ellos. A Björn Costado de Hierro, Peluxala, el corazón de Suecia y las tierras que le debían lealtad. Así termina la historia de Björn en la saga de Ragnar y sus hijos. El Chronicon Fontanellese, crónica anónima escrita entre 840 y 856, contiene uno de los relatos más antiguos sobre Björn Costado de Hierro. En el año 856, una gran flota danesa comandada por el duque Sitrich navegó por el río Sena y avanzó hasta la fortaleza de Pitres. Después de 33 días, el 19 de agosto, otro líder nórdico, Björn, llegó con una poderosa flota propia. Las dos fuerzas se unieron, esparciendo fuego y devastación por las tierras hasta el bosque de Perch. Allí se encontraron con el rey Carlos el Calvo y su ejército, quienes les propinaron una derrota aplastante. Al año siguiente, Sitrick se retiró del río, mientras Björn se fortificó en una isla, construyendo una fortaleza allí. En el año 859, el rey Carlos lo sitió por mar, cercándolo con un bloqueo naval. Sin embargo, la rebelión del rey Luis, hermano de Carlos, y otros conflictos internos obligaron al rey a abandonar el asedio, salvando así a Björn de ser capturado. Björn reaparece en los anales de Zandvoort. Estos anales, una colección de crónicas francas que abarcan los años 830 a 882, fueron compuestos en latín medieval por varios autores, en lugar de una sola persona. Estos anales registran los asuntos políticos, religiosos y militares de la Francia occidental en los años turbulentos que siguieron a la división del Imperio Carolingio de Carlomagno. Dentro de estas páginas, muchos historiadores identifican a Björn Brazo de Hierro bajo el nombre de Berno. La entrada para el año 858 dice que Berno, un líder de piratas nórdicos en el río Sena, se presentó ante el rey Carlos el Calvo en su palacio. Allí, entregándose en manos del rey, juró lealtad y prometió su fidelidad. Los Hechos de los Duques Normandos fue escrito por Guillermo de Jumièges, monje normando, cerca de 1070. En su obra relata los orígenes de los normandos y las incursiones nórdicas en Francia, así como los legendarios líderes vikingos que precedieron a Rollo, el primer duque de Normandía. El texto dice: en ese momento, Lodbrok, un pirata sumamente cruel de las regiones del norte, fue arrastrado por una tormenta hasta las costas de Northumbria. Dejó atrás hijos de gran ferocidad, entre ellos Björn, quien, al mando de flotas de daneses y nórdicos, trajo la ruina al reino de los francos. Björn corresponde claramente a Björn Brazo de Hierro, conocido por las sagas nórdicas y los anales francos. Según Guillermo, el jefe vikingo Hasten, actuando como padrastro de Björn, concibió una idea audaz para colocar a Björn Brazo de Hierro en el trono del Imperio Romano, convirtiéndose en líder de las tierras mediterráneas. Juntos forjaron un plan para saquear las costas del mundo antiguo, trayendo tanto riquezas como gloria a su horda vikinga. Los vikingos zarparon desde Loira, el río más largo de Francia, a bordo de una formidable flota de 62 barcos cada uno, una nave de guerra rápida y letal. Sus drácars, diseñados tanto para la velocidad como para la maniobrabilidad, eran ideales para incursiones en costas lejanas, permitiendo a los vikingos atacar rápidamente. Su primer objetivo fue la península ibérica, donde los vikingos aprovecharon la relativa debilidad de los reinos cristianos y la lucha constante entre los gobernantes locales y los sarracenos musulmanes. En el año 859, el reino de Asturias, ubicado en lo que hoy es el norte de España, estaba gobernado por el rey Ordoño, primero un monarca envuelto en una guerra implacable contra los sarracenos. Estos invasores musulmanes habían arrasado la península ibérica desde el año 711, dejando destrucción a su paso mientras establecían un poderoso estado islámico que se extendía por gran parte de España. Cuando los vikingos desembarcaron en la costa de Asturias, encontraron poca resistencia y rápidamente comenzaron a saquear la región. Sin embargo, su éxito pronto enfrentó un desafío. Las fuerzas cristianas locales, lideradas por el conde don Pedro de Asturias, reunieron sus fuerzas y lanzaron un contraataque, derrotando a los vikingos en una sangrienta escaramuza.
A pesar de sufrir grandes pérdidas, Geston y Bjorn no se desanimaron. Centraron su atención en los sarracenos, saqueando sus fortalezas y participando en una serie de sangrientas escaramuzas y asedios. Una de las incursiones más gloriosas y audaces de su campaña tuvo lugar en el Emirato de Córdoba, un poderoso estado árabe islámico que controlaba gran parte del sur de España. Geston y Bjorn sitiarían la ciudad de Algeciras, un importante puerto en el extremo sur de la península ibérica. Durante 3 días sitiaron la ciudad. Sus fuerzas abrumaron a los defensores. Después de tomar la ciudad, saquearon las casas de los ricos y quemaron hasta los cimientos las 2 mezquitas más importantes de la ciudad. Con su incursión completada, acumularon una gran riqueza en oro, plata y esclavos, bienes que más tarde venderían o usarían para impulsar su campaña continua en el Mediterráneo. Envalentonados por su éxito, Geston y Bjorn dirigieron su mirada hacia el sur, aventurándose a cruzar el estrecho de Gibraltar para atacar. En el corazón del norte de África, los vikingos navegaron hacia la costa de lo que hoy es Marruecos y Argelia, donde atacaron a la dinastía idrisí, un reino musulmán gobernado por los descendientes del profeta Mahoma. Los vikingos devastaron ciudades costeras, saqueándolas en busca de tesoros y tomando prisioneros que más tarde serían vendidos como esclavos. Su saqueo continuó hacia el este hasta las Islas Baleares, donde arrasaron las islas de Mallorca y Menorca, y más allá hasta el Mediterráneo oriental, donde tomaron la ciudad costera de Odihuel. Su campaña también los llevó al pueblo de Necor, donde establecieron una base temporal y mantuvieron el control del lugar durante un período de 8 días. Cuando se acercaba el invierno, Geston y Bjorn buscaron refugio en la isla de Camer, ubicada en la desembocadura del río Ródano, en lo que hoy es el sur de Francia. Aquí descansarían y se reagruparían antes de reanudar su campaña. Sus siguientes objetivos fueron las ciudades ricas del sur de Francia, donde causaron estragos, saquearon tesoros y tomaron prisioneros. Sin embargo, sus incursiones continuaron. La flota vikinga continuó avanzando hacia el norte, llegando hasta Valence, antes de finalmente zarpar hacia Italia. En su incansable búsqueda de riqueza, gloria y renombre eterno, Bjorn Huesos de Hierro y el astuto Geston zarparon a lo largo de la escarpada costa italiana. Sus ojos estaban puestos en Luni, un pueblo que con sus ruinas desmoronadas y su grandiosa arquitectura, alguna vez fue un faro de poder y esplendor. Sin embargo, para los saqueadores vikingos, sus muros de piedra en decadencia y sus monumentos imponentes guardaban una promesa mayor que la simple riqueza. Ellos creían que habían encontrado la legendaria ciudad de Roma, el corazón del mundo antiguo. Geston, siempre el estratega, sabía que la fuerza bruta por sí sola no podía ganar el día. Podía ver las imponentes murallas de la ciudad y reconoció que un asalto frontal sería inútil. En cambio, ideó un plan tan astuto y engañoso que quedaría registrado en los anales de la leyenda vikinga. Sabía que el fervor religioso de la ciudad sería su debilidad. Bajo el disfraz de un hombre moribundo en busca de redención, Geston ordenó a sus hombres que lo llevaran a las puertas de la ciudad en una camilla. Su cuerpo fingía estar al borde de la muerte. Los guardias les permitieron la entrada. La noticia se difundió rápidamente de que un caudillo vikingo buscaba abrazar el cristianismo antes de su último aliento. Conmovidos por la creencia en la redención, lo condujeron a la iglesia del pueblo. Una vez dentro, Geston fue presentado con los ritos sagrados de la fe cristiana, recibiendo los sacramentos ante los ojos del clero del pueblo, mientras los fieles oraban por su alma. Pero este no era un hombre humilde en busca de salvación. En un momento de burla divina, Geston saltó de su camilla, reunió a sus hombres y en un abrir y cerrar de ojos, descendieron sobre Luni como lobos sobre un rebaño de ovejas. La ciudad fue saqueada en un frenesí de violencia. Se robaron riquezas, se incendiaron casas y la iglesia, antes orgullosa, fue profanada. Otro relato afirma que la artimaña de Geston fue aún más elaborada, asegurando que abrazaría el cristianismo en su lecho de muerte, solo para fingir su muerte al día siguiente. Los habitantes del pueblo, engañados por su fingimiento, permitieron que él y 50 de sus hombres cubiertos con túnicas
entraran a la iglesia para su supuesto entierro. Pero cuando comenzaron los ritos funerarios, Heston saltó de su ataúd, blandiendo su espada en el aire, y con un solo golpe rápido decapitó al sacerdote, causando una ola de terror en todo el pueblo. En un brutal momento de triunfo, los invasores vikingos desataron su furia sobre Luni, saqueando la ciudad y sus tesoros. Sin embargo, la historia del saqueo toma un giro inesperado. Mientras Bjorn y Heston estaban de pie en medio del caos, reclamando la victoria sobre la poderosa Roma, los habitantes del pueblo los corrigieron. La ciudad que habían conquistado no era Roma, era Luni, una sombra del imperio que buscaban reclamar. Enfurecidos por esta humillación, su ira estalló. Los vikingos ordenaron matar a todos los hombres y capturar a mujeres y niños, que luego serían sus esclavos. Sin desanimarse, los vikingos navegaron hacia el sur a lo largo de la costa italiana. Pusieron la mira en Pisa, donde sus barcos largos causaron estragos en las murallas de la ciudad y la saquearon. Sin embargo, cuando la flota regresaba hacia el Loira, el destino les jugó una mala pasada. Una tormenta violenta azotó la flota vikinga y se vieron obligados a abandonar casi 40 de sus barcos a la misericordia del mar. 2 embarcaciones más se perdieron en el estrecho de Gibraltar. A pesar de esto, Bjorn siguió adelante con su flota, maltrecha pero aún formidable. Dirigiría su atención a la ciudad de Pamplona. Allí, los vikingos atacaron una vez más, saqueando la ciudad. Los vikingos incluso capturaron al rey García Íñiguez de Pamplona, manteniéndolo cautivo por un cuantioso rescate. El precio por la liberación del rey fue de asombrosos 70.000 dinares de oro, una moneda de inmenso valor en el mundo islámico medieval. Con sus arcas repletas de oro, esclavos y botines de guerra, Bjorn y sus guerreros emprendieron el regreso a casa. La saga legendaria es una saga nórdica ambientada antes del asentamiento en Islandia. Las sagas probablemente fueron escritas todas en Islandia, desde aproximadamente mediados del siglo XIII hasta alrededor del año 1400 por un autor desconocido. Un día, Ivar se volvió hacia sus hermanos Hvitsuc y Bjorn y les preguntó cuánto tiempo más permanecerían ociosos en casa, dejando que su fama se desvaneciera en lugar de crecer. Ellos respondieron que seguirían su consejo como siempre lo habían hecho. Entonces Ivar dijo: preparémonos con barcos y suficientes hombres para tripularlos. Busquemos oro y gloria para nosotros mismos, si el destino lo permite. Sus hermanos estuvieron de acuerdo y juntos fueron ante Ragnar pidiendo barcos y guerreros experimentados, hábiles en el saqueo y la batalla. Ragnar concedió su petición y cuando todo estuvo listo, zarparon. Donde quiera que luchaban, salían victoriosos, obteniendo riquezas, hombres y fama en cada tierra que tocaban. Pero Ivar pronto dijo: no descansemos hasta que nos enfrentemos a una fuerza mayor que la nuestra, para así poner a prueba nuestra fuerza. Sus hermanos preguntaron dónde se podría encontrar tal desafío, y él respondió: en un lugar llamado Vitabair, donde se celebran sacrificios paganos. Muchos han intentado conquistarlo, pero ninguno lo ha logrado. Incluso nuestro padre fue allí una vez, pero se vio obligado a regresar. ¿Son tan poderosos sus defensores?, preguntaron. ¿O está protegido por algún otro poder? Ambos, respondió Ivar. Los guerreros ahí son fuertes, y el lugar mismo está lleno de brujería oscura. Sin embargo, quiero saber qué es mayor, nuestro valor o su magia. Así que pusieron rumbo a Geirvidvaver. Cuando llegaron a sus costas, se prepararon para desembarcar, dejando a algunos hombres para vigilar los barcos. Su hermano menor, Rognvald, era considerado demasiado joven para un peligro así que se quedó atrás con parte de la tropa. Mientras el ejército de Ivar avanzaba, advirtió sobre los extraños guardianes enemigos, 2 caballos castrados monstruosos cuyos relinchos volvieron locos a todos los invasores. Manténganse firmes, dijo Ivar. No dejen que el miedo los domine, porque ningún daño les ocurrirá mientras yo los guíe. Cuando los defensores soltaron a las bestias embrujadas, éstas cargaron hacia adelante bramando tan terriblemente que hasta los guerreros más valientes vacilaron. Al ver esto, Ivar, quien nació sobre un escudo, pidió su arco, soltó sus flechas y ambas criaturas cayeron muertas.
Así acabó el terror que protegía la fortaleza por tanto tiempo. De regreso en los barcos, Rognvald escuchó el sonido de la batalla y dijo: afortunados son aquellos que comparten tal gloria, mientras yo me quedo atrás, pero no me quedaré de brazos cruzados, vamos todos a tierra. Y así lo hizo. Luchó con gran valentía, pero ahí cayó. Los hermanos avanzaron hacia la fortaleza, renovando el ataque. Los defensores se rompieron y huyeron, y los hijos de Ragnar los persiguieron triunfantes. Cuando regresaron a la fortaleza, los hermanos reunieron todo el tesoro que había dentro. Luego incendiaron las casas y derribaron las almenas hasta que no quedó nada más que cenizas y piedra. Con su venganza cumplida, abordaron sus barcos y zarparon. Desde su salón en Uppsala gobernaba el rey Stane, un hombre poderoso y terco, sabio en sus consejos, pero de temperamento feroz y profundamente devoto a los antiguos dioses. Su hija Hininbjörg era famosa en todo el norte por su belleza. El arma más temida de Astane era una vaca sagrada llamada Sibilja, de la que se decía estaba llena de magia oscura. Su terrible bramido podía volver locos a los ejércitos, y mientras ella protegiera la tierra, ningún enemigo se atrevía a atacar las tierras de Astane. El rey Stan y Ragnar Lodbrok alguna vez fueron amigos cercanos. Cada verano organizaban banquetes para el otro. Sin embargo, su vínculo se rompió cuando Ragnar no se presentó en un banquete de bodas en Uppsala, una ofensa que Stane no perdonó. La disputa comenzó cuando Stein le había insistido a Ragnar que se casara con su hija. Ragnar incluso se comprometió con ella por un tiempo, pero Aslog, advertida por 3 pequeños pájaros, le reveló que ella era la hija de Sigurd, el azote de Fafnir y Brynhild. Al darse cuenta de que Aslog tenía un linaje más noble que la hija de Istan, Ragnar renunció al compromiso y no regresó a Suecia. Indignados por esta deshonra, los hijos de Ragnar, Erik y Agnar, reunieron un ejército y marcharon hacia Uppsala. Aunque una mala señal marcó su partida, un hombre fue asesinado. Mientras sus barcos zarpaban, continuaron sin temor. Allí se enfrentaron en batalla al ejército del rey Stane. El rey soltó a Sibilja delante de sus hombres y sus terribles gritos llenaron el aire, sembrando confusión y miedo entre los guerreros de Ragnar. Muchos cayeron bajo la masacre, solo Erik y Agnar mantuvieron su posición. Agnar fue derribado y Erik fue capturado. Le ofrecieron la paz y la mano de la hija de Astane, pero él se negó. Ambos eligieron la muerte antes que el deshonor. Solo pidió que perdonaran a sus hombres. Entonces, erguido bajo las oscuras alas de los cuervos que giraban en círculos, Erik fue levantado sobre un bosque de lanzas, encontrando su final con un orgullo sin miedo. Cuando Bjorn escuchó la noticia, le recitó un verso a su madre, Auslaug. Aunque se dijo poco con palabras, un hombre puede meditar la venganza en su corazón, en el pecho veloz de su halcón. No tenemos una serpiente ni una víbora brillante en los ojos, pero mis hermanos me alegraron. Recordaré a tus hijastros. Cuando pasaron 5 noches, Bitsuk y Bjorn habían preparado 14 barcos. 2 noches después, cuando ya habían pasado 7 desde su primer juramento de zarpar, Ivar había preparado 10 barcos propios, y Auslaug, su madre, otros 10. Entonces la familia se reunió. Hablando de la fuerza que habían reunido, Ivar les dijo: también había enviado guerreros montados para marchar por tierra, de modo que sus enemigos serían presionados por todos lados. La noticia pronto llegó al rey Stane. Mensajeros llegaron sin aliento ante él, contando cómo un ejército feroz había invadido sus tierras, quemando, saqueando, sin dejar casa en pie ni campo sin devastar. Nos llevaremos a Sibilja, nuestra vaca sagrada, dijo el rey, porque ella es un dios para nuestro pueblo. Dejemos que corra delante del ejército, ya que ningún hombre podrá resistir su terrible bramido. Juntos ahuyentaremos a este enemigo cruel y poderoso. Así se hizo. Sibilja fue soltada delante de las filas, y sus terribles gritos sacudieron el aire. Al ver que ella cargaba y oír ese rugido sobrenatural, Ivar ordenó a sus hombres levantar su clamor, chocar espada contra escudo
y lanzar gritos de guerra para ahogar la voz de la bestia en su furia. Les dijo a sus portaescudos que lo llevaran hacia adelante, más cerca del corazón de la refriega. Entonces Ivar tomó el arco y disparó flechas. Cada flecha dio en el blanco, y la vaca encantada cayó, abatida en medio de sus propios bramidos atronadores. Los ejércitos lucharon bajo una tormenta de acero. Nunca dijeron los suecos después que hubieran conocido tal prueba de fuerza y valor. Bitsuk y Bjorn lucharon como hombres poseídos, abriéndose paso entre la línea de batalla de tal manera que nadie podía enfrentárseles. El suelo estaba rojo con los caídos, y el gran ejército de Stein fue derrotado. Muchos cayeron donde estaban, otros se dieron la vuelta y huyeron. Al final, el propio rey Stein fue abatido y los hijos de Ragnar obtuvieron una gran victoria. Entonces los hermanos resolvieron entre ellos salir a hacer incursiones en el Reino del Sur. En esas guerras atacaron todas las fortalezas que se les opusieron y nadie pudo resistir su poder. Desde ahí navegaron hasta llegar a la ciudad llamada Luna. Para entonces ya habían arrasado casi todas las ciudades y fortalezas de todo el Reino del Sur. Su fama se había extendido tanto que no había niño, por más pequeño que fuera, que no conociera los nombres de los hijos de Ragnar. Aunque triunfaron, seguían inquietos. Juraron no descansar hasta llegar a Romaborg, la poderosa ciudad de Roma, famosa por su riqueza, su multitud de hombres y su gloria. Pero no sabían cuán lejos estaba el viaje, y su ejército era tan grande que ya no podían alimentarlo. Mientras permanecían en Luna, se reunieron para hablar sobre lo que debían hacer. Entonces se les presentó un anciano, marchito, de mirada aguda y astuto. Cuando le preguntaron quién era, dijo que era un pobre vagabundo que había pasado su vida viajando por muchas tierras. Por sus palabras, los hijos de Ragnar supieron que el camino a Roma era largo y peligroso, más allá de sus fuerzas para recorrerlo, así que desviaron su rumbo y en su andar capturaron muchas ciudades que nunca antes habían caído ante la espada o el fuego. Después de haber saqueado durante mucho tiempo en el Reino del Sur, los hermanos pusieron rumbo al norte para regresar al reino de su padre, donde gobernaba el rey Ragnar. Sin embargo, no sabían nada de su destino ni de las batallas que había librado, y sus corazones ansiaban noticias. Mientras atravesaban las tierras del sur, el miedo los precedía. Dondequiera que se corría la voz de su llegada, la gente huía de sus pueblos, llevándose lo que podía. De modo que los hermanos encontraban poco a su paso, ni comida ni enemigos que enfrentar. El viaje continuó hasta que llegaron a Dinamarca, llegando allí antes que los mensajeros del rey Aela. Allí permanecieron en tranquila preparación con sus hombres. Cuando por fin los mensajeros llegaron al salón donde los hijos de Ragnar estaban festejando, entraron y se acercaron al asiento principal donde Ivar el deshuesado estaba recostado. Sigurd Ojo de Serpiente y Bitsuk estaban jugando Nefetafel, el juego de los reyes, mientras Bjorn Costado de Hierro estaba sentado en el suelo tallando un asta de lanza. Los enviados del rey Aela saludaron a Ivar con cortesía. Él devolvió el saludo y les preguntó de dónde venían y qué noticias traían. Su líder respondió que eran hombres de Inglaterra enviados por el propio rey Aela y que traían noticias de la muerte de Ragnar. Al oír esas palabras, Bitsuk y Sigurd dejaron caer las piezas del juego de sus manos y todos volvieron la mirada hacia los mensajeros. Bjorn se levantó, apoyándose lentamente en su lanza medio tallada. Ivar les pidió que contaran cada detalle de cómo su padre había encontrado su final. Así que contaron la historia, desde el momento en que Ragnar llegó a Inglaterra hasta la hora en que exhaló su último aliento. Cuando llegaron a la parte en la que Ragnar pronunció sus últimas palabras, los jóvenes jabalíes gruñirán al enterarse de la muerte del viejo jabalí. Bjorn apretó la lanza con tanta fuerza que la marca de sus dedos quedó grabada en ella. Cuando terminó el relato, golpeó la lanza contra el suelo y ésta se partió en dos. Entonces los hermanos se reunieron en consejo para decidir cómo podrían vengar la muerte de su padre. Tripularon sus barcos y navegaron hacia Inglaterra tanto de noche como de día, sin permitir que ninguna noticia de su llegada llegara a la costa antes que ellos. Pronto las noticias de guerra llegaron al propio rey Ael.
Cuando los dos ejércitos se encontraron, comenzó una gran y terrible batalla. Los hijos de Ragnar cayeron sobre el ejército de Aela con tal furia que nadie pudo hacerles frente. La lucha fue larga y dura, pero al final, los hombres de Aela se rompieron y huyeron. El rey fue capturado con vida. Entonces Ivar dijo: ahora es el momento de vengar la muerte que él le causó a nuestro padre. Que venga el tallador de madera más hábil y talle un águila en su espalda, tan profundo que las alas brillen rojas con su sangre. Los artesanos obedecieron y el trabajo se hizo tal como Ivar ordenó. El rey Aela sufrió enormemente antes de que la vida lo abandonara, y así los hijos de Ragnar tomaron su venganza. Después, el propio Ivar se quedaría para gobernar Inglaterra, así que Hvitserk, Bjorn y Sigurd regresaron al norte a sus propios reinos, mientras Ivar mantenía el dominio sobre las tierras inglesas. Y cuando con el tiempo todos los hijos de Ragnar murieron, sus bandas de guerra se dispersaron por muchas tierras. Sin embargo, quienes alguna vez los siguieron decían que ningún otro rey fue jamás su igual en valor, sabiduría o poder. La saga de Hervarar, un relato legendario del siglo XIII, entrelaza tradiciones de antiguas leyendas heroicas germánicas. Entre sus muchas figuras también habla de Bjorn Costado de Hierro. Según la saga, Eystein, el malvado hijo del rey Harald Diente de Sable, gobernó Suecia después de la muerte de su padre hasta que fue asesinado por los hijos de Ragnar. ¿Cómo narra su saga? Habiendo conquistado el reino sueco, los hijos de Ragnar dividieron los dominios de su padre entre ellos. Bjorn Brazo de Hierro tomó el trono sueco, Sigurd gobernó Dinamarca, Hvitserk se quedó con las tierras del este e Ivar el Deshuesado reclamó Inglaterra. Los hijos de Bjorn eran Eric y Refil. Refil se convirtió en un buscador y guerrero reconocido, mientras que Eric sucedió a su padre como rey de Suecia, pero reinó solo por un corto tiempo. Después de su muerte, Eric, hijo de Refil, ascendió al trono, un gobernante poderoso y un gran guerrero por derecho propio. La saga continúa nombrando a los descendientes de Bjorn Huesos de Hierro como los antiguos reyes de Suecia. El supuesto túmulo funerario de Bjorn Huesos de Hierro se encuentra en la isla Munson, en el lago Malarín, Suecia. Con unos 20 metros de diámetro y 5 metros de altura, el túmulo forma parte de un campo funerario más grande que incluye 5 túmulos funerarios, una piedra rúnica y aproximadamente 145 círculos de piedra, representando una colección de restos antiguos. La leyenda dice que el rey Bjorn Huesos de Hierro fue enterrado en este túmulo, que a menudo se llama el túmulo del rey Bjorn. Bjorn Huesos de Hierro es una figura central en innumerables relatos de conquistas y aventuras vikingas. Aunque los historiadores debaten la veracidad de estas historias, su legado perdura en la mitología nórdica y en la rica tradición de las leyendas vikingas. En la cima del monte se encuentra una piedra rúnica, aunque solo queda un fragmento, y su inscripción también está incompleta. La piedra probablemente data de finales del siglo XI, lo que la hace varios siglos más joven que el túmulo mismo. Según las sagas, después de la muerte de Bjorn, fue enterrado en un túmulo monumental cerca de las orillas del lago Malarín. Se decía que el túmulo era tan grande que podía verse desde el otro lado del lago, y según se informa, estaba lleno de los tesoros y riquezas que había acumulado durante su vida. Con el paso de los siglos, el túmulo se convirtió en un lugar de reverencia para los guerreros y jefes vikingos, quienes lo visitaban para honrar a la figura legendaria y buscar el favor de su espíritu. Algunos relatos dicen que por la noche, los espíritus de los muertos se reunían alrededor del túmulo, y los sonidos de sus banquetes y celebraciones podían escucharse a kilómetros de distancia. Así termina la historia de Bjorn Huesos de Hierro. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue más así, den like, suscríbanse y compartan. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.